Laufer, tu turno de jugar. Juan, cuéntanos sobre la película Torre por Torre. ¿Qué nos dices? ¿Cómo fue este proyecto? ¿Cuánto te tardaste? ¿Por qué surgió el proyecto? Y bueno, empezamos con Bueno, eso. nos tardamos porque pues como toda película es un esfuerzo colectivo y ahí llegó Roberto Garza a ver un material que teníamos muy viejo y fue el que sugirió la idea de irnos a Europa a acabar la investigación. Mira, yo desde que estaba en la prepa y que empecé a jugar torneos, e ir al Club México, e ir a la Gandhi, a jugar Blitz, o sea, pimpones, partidas rápidas para los que no sean de ajedrez que vean esto, todas las historias, las anécdotas más bien que escuchaba sobre Carlos Torre tenían siempre un halo de misterio. Entonces a mí me dio mucha curiosidad y me lancé una vez a la biblioteca ahí la que está en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, a sacar el libro El Águila Caída de Filiberto Terrazas, que era una versión novelada de la vida de Carlos Torre. Y porque me intrigaba mucho el personaje y además uno siendo jugador de ajedrez, pues me encantaban las partidas de Torre. Decía, este maestro, ¿por qué tuvo una vida ajedrecística tan corta, ¿no? Y en una ocasión, creo, si mal no recuerdo, en un torneo de menores de 26 años, imagínense ya los años que han pasado de eso, escuché al maestro Valls. Yo creo que es una de las pocas veces que lo vi en mi vida, si no es que la única. Y yo estaba jugando, me acuerdo, era un torneo en un recinto de estos del centro de la Ciudad de México, que, que estaba como en un pasillo, entonces tenía un exterior. Y él estaba sentado ahí con un aficionado que le estaba preguntando cosas sobre Torre. Y yo, más que concentrado en mi partida, estaba oyendo al maestro Valls contar cómo el maestro Torre no le gustaba humillar a los rivales y les regalaba tablas, pero les regalaba tablas de piedad, digamos, que es algo que narra y de forma muy chistosa en la película Filiberto Terrazas. Y de ahí surge la idea de hacer una película sobre Carlos Torres, sobre todo cuando empiezo a estudiar comunicación y subsistema de cine en la Iberoamericana, y empiezo a ver más cine, y más cine, y empiezo luego a trabajar en películas, pues con mayor ganas de hacer una película sobre el maestro Torre. Nada más que era una idea ficcionada y conseguimos un estímulo que fue del FONCA. Entonces en 1995 nos fuimos a grabar entrevistas aquí en el DF y nos fuimos a Mérida, a Nueva Orleans, a Ciudad Victoria con familiares de Torre, a grabar entrevistas que pensábamos meter nada más como salpicones. O sea, era una película con actores y recreada con cosas de época y el torneo de Moscú con un histrión que encarnara a Capablanca y otro a Lasker y cosas de esa naturaleza, carísimo el guión original, por cierto, incosteable. Y y, pero por suerte la idea original tenía esos salpicones de documental. Sí, yo sé, Capablanca con toque. Entonces, gracias a esa idea se pudieron grabar esos testimonios. Pasan los años y la verdad es que se enlata la película, bueno, el material. Y se entrega el guión al Fonca muy tarde, lo entregué como 4 años tarde, había que entregarlo a comienzos del 96 y lo entregué en el 2000. Entregamos el guión, pasan los años, hago un proyecto con Roberto Garza, ex compañero mío de la universidad, y que se llama El Gimnasio de la Mente, que es una idea de deportivizar el ajedrez, tipo como si estuviéramos narrando una pelea de box o un partido de fútbol. Y no surge el tema de Torre, hasta que de repente, por algo, en alguna charla o algo, él me dice que siempre había tenido ganas de hacer algo sobre Carlos Torre, y le dije, no debes estar bromeando. Y me dice, no, ¿por qué bromeando? Le digo, pues porque yo estoy sobre la pista de Carlos Torre desde los 90 y nos dieron el Fonca y tengo unas entrevistas increíbles en Nueva Orleans y en Victoria y en Tamaulipas, perdón, aquí en el DF. Entonces me dice, ¿cómo? A ver, déjame ver ese material. Y cuando ve que el material está en unos formatos de High 8 y Super VHS y cosas así, me dice, no, hombre, hay que digitalizarlo de inmediato, si no, pasado mañana ya no va a haber ni siquiera quién nos transfiere y este material se puede perder. Y al ver el material es que se entusiasma, y él siendo un productor de documentales, también de algunas películas, pero documentales muy sonados como Los Niños de Morelia, Ladrones Viejos o La Libertad del Diablo, y sabiendo y habiendo ganado el Eficine para varios proyectos. El Eficine es un estímulo del gobierno para que
alguien de la iniciativa privada aporte un dinero para la realización de alguna película, me dice, nosotros podemos conseguir el Eficine, es un proyecto muy interesante, me dice, pero hay que resignar la parte documental. Y es ahí donde me propone una codirección. Me cuesta mucho trabajo a mí el tema de que alguien más llegue al proyecto así y además resignar todo lo que estaba en el guión en cuanto a la ficción. Pero hoy realmente le agradezco mucho porque creo que es lo mejor que le pudo haber pasado al proyecto. Y él sugiere irnos a Europa porque me dice, ok, ya tenemos en el material que ustedes ya tienen grabado, ya está La vida de Torre en el DF, en Mérida, en Tamaulipas, con algo de Monterrey y en Nueva Orleans. Y en Nueva York ya tampoco había mucho que rescatar, según nosotros. Seguramente hubiéramos podido rescatar buenas cosas también en Nueva York. Y sugiere irnos a Europa. Y después en el tercer intento, 2 intentos fallidos con el Eficine, que nos argumentaron cosas muy extrañas, la verdad, para no dárnoslos, que no mencionábamos las piezas de ajedrez. Unas cosas así que dices, bueno, pues no son clases de ajedrez, y además en el documental a la hora, claro que se mencionan las piezas de ajedrez y el valor que tiene cada una según el maestro Torre, que es una de las cosas más famosas de él, su tabla de valores. Entonces, nos fuimos a Europa. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que es más conocido Torre allá que acá. Y en el hotel donde se jugó el torneo de Moscú 1925 nos pusieron una historiadora del Hotel Metropol, que es un hotel famosísimo, que era el hotel más lujoso a comienzos del siglo pasado en Rusia y bueno, y a la costa en la Unión Soviética. Un hotel de jugadores ávidos de diferentes juegos, ¿no? Cartas y etcétera, ¿no? Me parece que es tema del clásico de Dostoyevsky, ¿no? Claro. El jugador. Cuando él juega en Baden-Baden, por ejemplo, es una ciudad hermosa en Alemania, que juega en un casino, nos dice la historiadora del casino, no, es que aquí Dostoyevsky que quedó en la pobreza. Uh-huh. Y de ahí surge la idea, para conseguir algo de dinero y todo, que escribe el jugador. Uh-huh. Pero el jugador es una proyección de él, del propio Dostoyevsky. Entonces ahí, a ese nivel de glamour tenía el ajedrez de hace 100 años, que ahí albergaron ese torneo. Y también de hecho, Baden-Baden, tú corrígeme si estoy errado, pero es baño, ¿no? En alemán. Y también en Marienske Lasny, bueno, así le llaman los checos, y Marienbad le dicen los alemanes. Que es un lugar similar. Que también es la terminación bad de baño. Y también es como baths en Inglaterra. Exacto. Y el famoso spa son como aguas en Bélgica. Spas, sí, donde iba la élite burguesa a quedarse. Como exactamente. Thomas Mann también en muchas de sus obras clásicas, ¿no? Claro. Tienen lugar ahí en se estos... jugaban los torneos, ese nivel de glamour, no como ahora que se pone ahí una carpa no, o sea, tenía un pedigrí jugar ajedrez, como lo dice el propio Velasco en la película, en Torre por Torre. Claro, bueno, yo ya vi el documental en 2 ocasiones, siempre la segunda mirada es un poco diferente. Me siguió interesando mucho porque te vas fijando en otros aspectos. Yo me quedé pensando que, al menos que tú me corrijas, ¿es el primer material documental sobre el ajedrez en México o hay algo más? En ese sentido, Roberto y yo nos sentimos muy afortunados porque la verdad, para lo que me tardé, o sea, si ves que lo comenzamos realmente a escribir en el 93 y meter los requisitos legales para ganar el estímulo del FONCA en el 94, si ves que la estuvimos proyectando, o sea, la estrenamos ahora en diciembre del 2019 y que nadie nos haya ganado la historia de un personaje así, ganado en el sentido de filmado antes algo al respecto de él, la verdad es que es una suerte que tuvimos y tan es una suerte que 4 de los 5 autores que han escrito libros serios sobre Carlos Torre los tenemos en el documental, con excepción de, creo que era sobrino Gilberto, ¿no? Gilberto Repeto Millán, que además no tiene un libro, o sea, te tienes que meter a la Universidad de Yucatán, una cosa así para conseguirlo. A nosotros nos los dieron en fotocopias. Salvo a Gilberto, tenemos en el documental, y fuimos a Ciudad Juárez, exprofeso, entrevistarlo. No hicimos nada más en Ciudad Juárez que ir a entrevistar al maestro Filiberto Terrazas.
que es un pilar de esta película. Luego, eso ya lo hicimos 2016, pero entrevistamos a Gabriel Velasco por ahí del año 2000. Entrevistamos aquí, justo a las escenas de Miguel Ocampo, del maestro Raúl Ocampo, son aquí donde estoy yo. Aquí había un pino hermoso que tumbaron aquí en mi edificio, estaba levantando todo un pino hermoso. Es mucho más bonita la entrevista con el maestro Ocampo que conmigo. Aquí entrevistamos al maestro Raúl Ocampo, autor también del último libro sobre Carlos Torre, el más estético, además, el de más calidad en cuanto a la dibujos, portada, ¿no? La edición. También entrevistamos en Apaseo el Grande, Guanajuato, meses antes de que muriera, al doctor Germán de la Cruz. Entonces, pero sí, en efecto, yo no conozco material documental que exista del ajedrez mexicano. Me imagino que la SNAG, Escuela Nacional de Ajedrez, y algunos clubs tienen videos y cosas, pero así que digas una biografía o algo de esta índole, para nada. Porque creo que para mucha gente del público era como un reencuentro también, una memoria acerca del ingeniero Ferriz, ¿no? Que es además muy chusco, chistoso. Exacto, que ¿no? le da una inyección de humor, porque, bueno, aquí me imagino que verán esta entrevista también cantidad de gente que no ha mirado la película. Es una película, por cierto, porque la gente luego le dice cortometraje. Es un cortometraje, es un largometraje documental, dura 1 hora 45 minutos, no es nada corto. Es un documental biográfico de Carlos Torre, narrado, que eso es creo que lo que más le ha gustado a la gente, de una forma descompuesta. No quisimos hacerlo cronológico de nace, crece, se reproduce, muere. Bueno, no se reprodujo el maestro Torre, que sepamos, pero me refiero en un sentido lineal, porque él, al haber abandonado el ajedrez de competencia tan joven, a los 21 años de edad, antes de cumplir los 22, pues entonces llegaba muy rápido el clímax, digamos, competitivo de la película, y luego ya entrábamos a la parte filosófica demasiado tiempo. Entonces, también de alguna forma desafiante, challenging ahí para el espectador, descompusimos los tiempos para que el mismo espectador diga, esto ocurre antes o después. ¿Pero por qué? ¿Con qué cometido? No nada más, por diferir lo dramático. No, también con el afán de que cause una intriga en el espectador. Y creo que me ufano decir que ese cometido lo conseguimos, porque el armado, el montaje de la película creo que es de las cosas que más ha gustado. Y sí, en efecto, gente que es de ajedrez se ha deleitado con ver a viejos personajes, algo que es doloroso para uno, le da un valor al testimonio, pero es doloroso para uno que gente como Méndez Rosado en Yucatán, o como el ingeniero Ferriz que citabas, ya no pudieron ver esto, ¿no? Y el ingeniero siempre me preguntaba, ¿qué onda con eso de Torre? ¿Qué pasa con eso de Torre? Siempre que me veía me preguntaba. Eso me causa mucha tristeza que no lo haya visto, aunque su familia, lo hemos tenido en varias generaciones. En Mérida estuvo un bisnieto de él y nos dijo, un nieto de Ferriz nos dijo, oye, mi hijo nunca había visto más que en fotos a su bisabuelo, ¿no? Y ahora lo escuchó hablar, lo escuchó moverse. Entonces, y además, como dices, le mete un sentido del humor el ingeniero. Cuenta la anécdota esta de que tomaba jugo de naranja como loco el maestro Torre, que todo el mundo se puso a tomar jugo de naranja pensando que ahí podía estar el secreto de su genialidad, ¿no? Pero así como esa, el ingeniero se la pasa riéndose y le mete mucho sentido del humor. De hecho, algo que hemos descubierto, Sepe, en el documental, Ana, que no lo sabíamos a la hora de realizarlo ni a la hora de editarlo, sino hasta proyectarlo en las salas y ver dónde se ríe la gente, de qué cosa les causa mayor intriga, etcétera, es que se encariñan los espectadores de ciertos interlocutores. Sí, por ejemplo, yo tengo una amiga de la universidad que no sabe nada de ajedrez, que me dice, no, ese Filiberto, de hecho le decía Filomeno, ella confundió el nombre a Filiberto Terrado, ese Filomeno yo me lo como, me encantó ese personaje, no sé qué. Se van a llevar una sorpresa, porque de repente gente lo estigmatiza. Por ejemplo, ahora la UNAM nos hace favor de estrenarlo y ponen en un Twitter, si eres fan del ajedrez, ven a ver Torre por Torre. Y replico yo el Twitter y digo, no, aunque no seas fan del ajedrez. Hoy mismo Sepe, quien nos está haciendo la entrevista, Sepe de Brese, nos dice, ¿es de Brese o de Brise? De Brese. De Brese. Vean qué bonito apellido. El mismo Sepe nos decía, oye, esto es interesantísimo para estudiantes de psicología y hasta de
de psiquiatría, si me apura, por el caso Torre. Tiene claro. que ver ya con un tema médico, no solo psicológico. Entonces, le ha interesado a muchísima gente ajena al ajedrez. Un cometido cuando decidimos descomponer los tiempos y todo, cuando estuvimos editando la película, aquí en mi casa editamos de 90-95% de la película, con Roberto, siempre dijimos, Roberto y yo, nos inventamos un término que era chessy, por chess en ajedrez. Cuando ya nos estábamos medio pasando de rosca, de demasiados datos y todo, que sí los tiene, decíamos, esto ya está muy chessy para el espectador habitual. A los del ajedrez, bueno, se lo comen como una golosina, pero para gente que no es de ajedrez, de repente decíamos, esto ya está muy denso. Pero por otro lado, estás hablando del mejor ajedrecista y de calle que ha dado México. Entonces tampoco, si vas a hablar de un físico cuántico, ni modo que no hables de sus fórmulas, de sus teorías. Entonces, queríamos sí, no hacerlo demasiado chessy, pero por otro lado, que no perdiera profundidad, que no perdiera gravedad del tema. Entonces, uno de los retos a la hora de realizar, sobre todo el montaje, no tanto las entrevistas, sino el montaje, ya el pegado, era el armado, era encontrar un balance donde fuera interesante también para gente que no sea de ajedrez. Y sí tiene una zona más espesilla, llamémoslo así, pero luego, por suerte, la segunda mitad del documental se va hacia un tema más psicológico del personaje que ajedrecístico, y creo que eso gusta mucho, y además es ahí donde tiene accidentalmente varias inyecciones de humor. Y bueno, yo creo que es importante, es una memoria histórica también en general, no nada más del mundo del ajedrez, porque es un personaje finalmente fundamental en la historia del siglo XX mexicano. Tal vez no por sus aportaciones, su impacto en la cultura general en México, pero por el mismo hecho que fue un gran jugador y que la gente no lo conoce. O sea, el público en general, porque el ajedrez pues está como, no sé en qué plano en México, en el quinto, en el sexto, en el séptimo plano, no es una actividad que ha adquirido mucha importancia. ¿O qué opinas al respecto? No, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, lo dice Gabriel Velasco. Dice aquí se vanagloria al futbolista, al boxeador, al torero. Literal, habla de esos tres oficios, ¿no? Muy loables, ¿cierto? Respetando cada uno. Pero dice, en Estados Unidos, en Europa, el ajedrecista es alguien que está arriba del estándar. O sea, tú le dices a alguien que eres un jugador de ajedrez, y te ven como una persona intelectualmente interesante y todo eso. Aquí dice, aquí el ajedrecista se le ve como un vago, como un fracasado. Entonces, para nosotros, más allá de, espero tantito al avión, no se me Sí, sí. lo dirigimos, esto, lo importante es que estamos dando a conocer la vida de un personaje, de un genio desconocido e irrepetible que dio México, porque además lo verán, y lo dice Méndez Rosado, si como ajedrecista fue alguien genial, fuera del ajedrez yo no conozco a alguien de su dimensión y de su estatura. Estas no son palabras mías, son palabras de uno de los entrevistados, Méndez Rosado, palabras entrañables, por cierto, de un amigo cercano que estuvo incluso en el lecho de muerte del maestro Torre, ahí en el hospital, el día que murió. Entonces, eso te habla también de la potencia, de la calidad del personaje de la que estamos hablando en Torre por Torre, y por la que los invitamos a ver la película sin falta. Y sorprendidos que estemos ya, ahora que se está grabando esta entrevista, justo ayer viernes comenzó una 8ª semana de la película en la Cineteca, con entradones, incluso con llenos y con sala agotada, en varias ocasiones, incluso entre semana, ni se diga los fines de semana. Entonces, ahora la acogió la UNAM, entonces estamos muy contentos y planeando la expansión de Torre por Torre a provincia y al extranjero. Y eso que dices, nada más para rematar tu pregunta, CP, de ahí viene la frase, el punchline que tenemos en el póster y en el tráiler, y esto que dice Torre por Torre, hay héroes que nunca lo fueron. ¿Por qué? Porque un personaje de esa dimensión tendría que tener una difusión muy superior a la que tiene en México, y lo van a ver en el documental cómo lo conocían en Rusia, por ejemplo. Ok. ¿Cuándo se estrena en la UNAM? En la UNAM se estrena este miércoles 29, función entrada libre a las 18:30 en la sala Julio Bracho,
Después de esa función, ya a partir de el jueves 30, va a estar exhibiéndose cuando menos un par de semanas en la sala José Revueltas, también del Centro Cultural Universitario. Y ahora seguimos en la Cineteca. Hoy sábado 25 de enero, que les digo, hoy está a las 15:45, me parece que es la función de hoy, también del domingo, y algunas alternan entre 15:45 y 15:30, pero está, ahorita, por lo pronto, ahora está viernes, bueno, ya fue ayer, viernes, sábado, domingo, martes y miércoles.